Alégrense siempre en el Señor. Catequesis de acompañamiento a los ministros lectores en el mes bíblico. Delegación Arzobispal para los ministerios litúrgicos confiados a los laicos. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias, Dios mío. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que hace ruido. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Hola amigos, bienvenidos a este cuarto encuentro que hemos preparado para ustedes como proclamadores de la palabra desde la delegación arzobispal para los ministerios encomendados a los laicos y que hemos denominado Alégrense siempre en el Señor desde los textos de San Pablo. La catequesis anterior la finalizábamos basándonos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, que nos dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Por eso queremos comenzar este cuarto encuentro con una reflexión del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, de su documento Los fieles laicos, numeral 18, que nos dice: la comunión de los cristianos entre sí nace de su comunión con Cristo. Todos somos sarmientos de la única vid, que es Cristo. Por eso debemos comenzar este cuarto encuentro entendiendo que es en comunión con Cristo, pero en común unión con los hermanos, en la que vivimos ese encuentro permanente de familia, ese encuentro permanente de comunidad. Porque cuando hablamos de koinonía, cuando hablamos de comunidad cristiana, esto nos exige que la dignidad de cada persona sea respetada, que no haya diferencias odiosas entre ricos y pobres, ni actitudes que impidan a alguien tener los bienes necesarios para una vida digna y decorosa. Y aquí hay un término que nos tiene que llevar a la reflexión: la dignidad del hermano, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con aquellos que caían, con aquellos que estaban tristes, con aquellos que eran excluidos, con aquellos que eran señalados. Él les rescataba la dignidad con todo el cariño, con todo el amor, con toda la cercanía. Y eso lo llenaba de tanta fuerza, lo llenaba de tanta alegría, que eran capaces de salir a anunciar y llevar una vida de acuerdo con ese amor, de acuerdo con aquello que el Señor siempre compartió con ellos. En una catequesis anterior hablábamos de esa experiencia del ciego Bartimeo, que encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 49. ¿Qué pasaba con este hombre? Bartimeo siempre estaba a la vera del camino y las demás personas iban caminando en comunidad. Hermanos, quien está a la vera del camino no progresa. Quien está a la vera del camino se estanca. Quien está a la vera del camino vive una existencia triste porque ve pasar al otro, ve progresar al otro, ve echar al otro para adelante y él se queda ahí.
recibiendo solo miradas de desprecio, solo miradas por encima del hombro, como lo expresaba en la catequesis anterior. Y fíjense que él nota la presencia de Jesús y le grita desde el fondo de su corazón: Hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces recordemos la actitud de los discípulos. Era esa actitud de seguir en la misma con el ciego que estaba a la vera del camino, de excluirlo, de decirle cállese y no moleste. Pero nuestro Señor, queriendo rescatar la dignidad, le dice a sus discípulos: no, Señor, díganle que venga. Y ellos, con total obediencia también, porque hay que rescatar eso, le dicen al ciego: ven, levántate, Él te llama. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo con el ciego Bartimeo? Le rescata la dignidad, le dice: levántate y camina en comunidad, levántate y echa para adelante, levántate y progresa en compañía de tus hermanos. Y esos hermanos lo acogen, y esos hermanos le ayudan, esos hermanos los guían. Ese es nuestro papel como fieles laicos, entendiendo que Cristo entregó su vida, nosotros debemos entregarla, entendiendo que Él pasó su vida haciendo el bien. Es lo que nosotros debemos hacer, entendiendo que Él pasó rescatando la dignidad de los hermanos. Es nuestra tarea hoy, como ministros laicos, como llamados y como enviados por el Señor. Y Pablo nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 20. Él hace un símil con el cuerpo humano. Él nos habla en este texto extenso de los diferentes talentos que nosotros tenemos, de las diferentes características que nosotros tenemos, y que no nos debe llevar al egoísmo, sino a compartir, sino a apoyarnos, a complementar lo que yo tengo con lo que tiene mi hermano. Y por eso él dice: todos los miembros del cuerpo son nobles, todos los miembros del cuerpo son importantes, todos los miembros del cuerpo, incluso los más pequeños, incluso aquellos que no alcanzamos a ver, son importantes. Porque ¿qué sería de nuestra comunidad si yo, como diácono, desprecio a la señora que todos los días va a la misa y que hace comunidad en los diferentes sistemas de pequeñas comunidades, porque simplemente no llegó sino a quinto de primaria? Yo, como diácono, me perdería una oportunidad preciosa de conocer la acción del Espíritu a través de esa señora. Yo perdería una ocasión preciosa de crecer y de aprender desde la experiencia de Cristo de esta señora. ¿Qué sería de nosotros como comunidad si despreciamos la alegría del niño, si despreciamos esa fuerza de los jóvenes, si despreciamos la sabiduría de los viejos? Nos debilitaríamos, no podríamos tener esa experiencia profunda de nuestro Señor Jesucristo. Pablo proclama y ordena, pero al mismo tiempo escucha y confía. Cuando yo fortalezco mi vida en común unión, en comunidad, voy abriendo mi mente y voy abriendo mi corazón para escuchar la voz de nuestro Señor, para escucharla en la imagen y la voz de mis hermanos, pero también para escucharla desde su palabra. Y aquí me voy a detener un momento, porque es un tema que atañe nuestro quehacer diario: la palabra de Dios, la palabra que nos nutre, la palabra que nos da alegría, la palabra que nos da fuerza, la palabra que nos instruye, que nos muestra el camino, y que todos los días nos tiene que renovar, nos tiene que hacer hombres y mujeres nuevos. Monseñor Ricardo, en la presentación de la catequesis para la preparación del mes misionero, en el documento, en la página 2 de este documento, nos dice: quienes vivimos la parroquia debemos aprovechar cada ocasión para escuchar el anuncio de la buena noticia, como si fuera la primera vez que podemos alegrarnos con la realidad de que Dios está aconteciendo en nosotros. Y en el texto yo resalto la palabra quienes vivimos, es decir, nosotros como proclamadores de la palabra, pero también nosotros como bautizados debemos vivir esa experiencia del querigma diario, del querigma todos los días.
No podemos decir que porque somos catequistas, que porque somos ministros de la comunión, que porque somos proclamadores de la palabra no necesitamos el querigma. No. Les cuento una anécdota, una experiencia. Alguna vez fui a una parroquia, estaba presentando el sistema de comunidades eclesiales por el reino de Dios, que es mi nombramiento, y iba a diaconar la misa cuando yo le pregunté a las lectoras y le dije a la señora: ¿ustedes ya prepararon la lectura? ¿Ya está listo? Y me dice: no, yo no necesito. Yo llevo 38 años leyendo en esta parroquia, yo no necesito. Quien dice que no necesita de esa novedad de la palabra, no está viviendo su alegría, porque yo me estoy deteniendo como aquellos que se detienen solo en unos 2 o 3 versículos y de eso se nutren, y sobre todo versículos que tienen que ver con una ley estricta, una ley que excluye, una ley que señala, una ley que condena y que posiblemente no es para ellos sino para el hermano. Yo estoy perdido si tengo esa actitud. El cristiano católico debe estrenar palabra todos los días, debe sentirse feliz porque todos los días el Señor obra en su vida y el Señor le muestra desde la palabra algo distinto, algo que lleva luz, que lleva esperanza y que lleva alegría. El querigma siempre hay que volver a escucharlo, ese anuncio hay que volverlo a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volverlo a anunciar. Nosotros como proclamadores de la palabra y como anunciadores de esa palabra nos tenemos que dejar refrescar de ella todos los días. ¿Qué nos dice el Señor para hoy? ¿Qué nos dice el Señor para nuestra vida? Estrenemos palabra para no morir en 2 o 3 versículos que repetimos como loros y sin ningún sentido. Que esa palabra nos llene de vida, que esas palabras nos llene de alegría, que esa palabra nos llene de luz para nosotros poder transmitir la alegría del Evangelio. Vamos a terminar este cuarto encuentro y último de estas catequesis que hemos denominado Alégrense siempre en el Señor con el siguiente taller. Ustedes van a leer el capítulo 13 completo, el capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y van a responder las siguientes preguntas. ¿Somos capaces como creyentes de dar testimonio personal, diario y gratuito del amor y del servicio que el carisma nos da y que es el más importante? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo dar ese testimonio diario y gratuito del amor y del servicio? ¿Cómo arrancar de mi vida los signos del individualismo? Y les voy a proponer un ejercicio. Cambien en ese texto, en el capítulo 13 de 1 Corintios, pongan siempre la palabra solidaridad donde encontramos la palabra amor. Cambien la palabra amor por la palabra solidaridad y ahí vamos a comprender qué debemos cambiar para ser esos mensajeros alegres, esos mensajeros de esperanza, esos mensajeros que lleven la luz de Cristo a sus hermanos y a las comunidades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrense siempre en el Señor. Catequesis de acompañamiento a los ministros lectores en el mes bíblico. Delegación Arzobispal para los ministerios litúrgicos confiados a los laicos.